Justo nos contó sobre cómo fue interpretar al personaje de Gumaro de Dios en el podcast El Caníbal, basado en el libro del mismo nombre, escrito por Alejandro Almazán. Estoy contento porque sí, Alejandro Almazán y yo nos conocemos de hace rato, desde El Chapo, que él estuvo involucrado en la parte periodística de la serie, y había leído su libro hace un par de años, el libro de Gumaro, porque había intenciones de hacer una película. Finalmente no se hizo esa película, después vino la pandemia y ahora decidió hacer esta alianza con Podimo y ambos me invitaron a reinterpretar a Gumaro a nivel sonoro. Me parece que los capítulos que escribió Alejandro basado en, ¿no? en sus propias crónicas realmente están muy interesantes, están muy bien armados y bueno, pues sí, siempre es un placer comparte con un personaje complejo y profundo y más cuando sabes que existió y que tiene estas historias tan fascinantes ¿no? y tan complicadas desde la infancia. Entonces, pues sí, eso fue lo que me entusiasmó, tanto la historia como trabajar con Alejandro y con la plataforma en estas nuevas tecnologías sonoras. Sí es un reto porque tienes que tratar de desmenuzarlo lo más posible para que inclusive aunque sea, ¿no? En este formato sonoro, puedas darle dimensión. Y no, creo que como el caso es tan perturbador y la acción más conocida, pues justamente es ese acto caníbal de haber devorado, matado a su compañero, pues lo más fácil sería, ¿no? Catalogarlo como el loquito o actuarlo de manera 100% tenebrosa y oscura. Aquí lo que de repente me parecía importante era sí indagar en su infancia, en las condiciones reales de ¿no? de su existencia, esas condiciones económicas tan precarias que orillaron que no pudiera ser detectado a tiempo con este caso de esquizofrenia latente que tenía, el hecho de estar rodeado de un mundo 100% machista que le impedía reconocer su propia homosexualidad, que lo orilló también ¿no? a meterse al ejército y a violentar sus estados físicos, que lo orilló después también a no acercarse al mundo de la droga. O sea, como esta serie de elementos se convierten en un combo muy explosivo que hace que, ¿no? que alguien que quizá en otras circunstancias pues se hubiera podido salvar y no haber llegado a tal extremo. Entonces todos los elementos como actor son los que intentamos traducir después con el sonido y el hecho de que pueda ser en 3D con esta, ¿no? Sonido cabeza binaural, pues lo hace, vaya, te abre las puertas a muchas exploraciones que teníamos insospechadas hasta antes de entrar realmente al estudio, ¿no? Incluso, el actor dijo que este personaje lo dejó impactado y hubo varios diálogos que le hicieron helar la sangre. Sí, muchos, sí, se ve muchos momentos y luego cuando tiene además ya su caída y está en el manicomio y no alcanza como todavía a entender, este, como la conciencia absoluta de sus actos, en donde pareciera que no está tan loco como parece y se enfrenta a su propia muerte ¿no? Cuando le detectan VIH. O sea, esas partes a mí sí se me hacían, ¿no? De cuando un ser humano como que aún en el delirio comienza a tener una conciencia un poco de lo que acaba de hacer. Hay una parte donde plano dice así como, no mames, te cae que lo maté y que me lo comí, o sea, como cómo pude haber hecho, ¿no? Nomás porque ya estaba medicado y de alguna manera un poquito más consciente. Entonces, ay, sí había cosas que se me hacían muy fuertes. Había otras que inclusive vienen en el libro y que Alejandro decidió no poner, o sea, había cosas que de repente eran ya muy extremas vaya, del el sabor que le dio el miembro de su compañero y cosas así, que no, que nos parecía ya de por sí bastante perturbador como para llevarlo a ese extremo meramente morboso, ¿no? Que generaba ciertas imágenes, pero sí, vaya, sí, nunca me dejó de sorprender la cantidad de cosas que decía y que pensaba y que vivió. Me parecía muy, 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 muy impresionante. Pues te digo, entendiendo sus razones, como siempre, y sobre todo viendo técnicamente cómo transcribir eso a nivel sonoro. Pensé que tenía que ser justamente solo con la voz, y la sorpresa que nos llevamos es que esta tecnología lo que te obliga es a moverte físicamente alrededor de la cabeza. Entonces, realmente estás haciendo un trabajo más cercano a lo teatral de interpretar cada una de estas expresiones y momentos y acciones y entrevistas, pero siempre ¿no? en combinación y en movimiento alrededor de la cabeza. Entonces, ahí sí el cuerpo, pues el cuerpo no lo puedes engañar, ¿no? Uno como actor necesita estar como totalmente sumergido y plantado desde adentro para que la voz sea un producto de eso que tú ya estás
¿no? Viviendo y sintiendo. Y creo que ese fue el gran reto, poder hacer eso y al mismo tiempo hacerlo de manera técnica muy precisa, porque cualquier rosadura con el piso, con el cable, con la propia camisa, cualquier equivocación, así fuera de 1 centímetro de la distancia en que tenía que estar de la cabeza en tal oreja, pues lo volvía, ¿no? Como tener que estar muy concentrado y al mismo tiempo no perder esa intensidad pues de lo que se estaba viviendo, aunque se tuviera que repetir y repetir y repetir adentro del estudio, ¿no? Entonces, estaba interesante. Por si fuera poco, Humberto Busto nos compartió su pasión por el mundo del sonido y lo mucho que le interesa seguir explorando esta parte. A mí siempre me ha gustado mucho el sonido, entonces más bien tenía muchas ganas de hacer algo así. Y yo hice como, sí, algo cercano más a radionovelas cuando era estudiante ahí en Radio UNAM, como que trabajaba en las tardes haciendo cuestiones de radio y siempre me ha gustado. De hecho, tengo el trauma de que no he logrado hacer una película, o sea, el doblaje de una película, porque me gusta mucho el sonido. En las películas incluso que veo me clavo muchísimo en el sonido. Entonces, más bien estaba yo como un niño muy emocionado, ¿no? Como enloqueciendo allá en el estudio. Y entonces esto significa que deberíamos en otros proyectos similares. Sí, ahorita que voy a hacer una participación especial en un nuevo podcast, que saldrá en unos meses. Y también Podimo me ha propuesto que, ¿no? que pueda desarrollar ideas para poder hacer en audio. Entonces, por ahí ya estoy trabajando un par a ver qué tal. Estaría bueno porque sí me interesa seguir indagando este mundo. ¿Cuál piensas que es el futuro de los podcasts aquí en México, ya que últimamente han tomado demasiada fuerza? Sí, yo creo que estamos tan atiborrados de imágenes todo el tiempo, ¿no? En el trabajo, en lo íntimo, en el entretenimiento, en lo que vemos, que creo que o sea, el ser humano se vinculaba con las historias al principio mucho más de manera oral, ¿no? O sea, la tradición oral es muy grande en países además sobre todo como Latinoamérica, o que, ¿no? Que tenemos este imaginario prehispánico en donde realmente se transmitía por medio de la voz, el conocimiento, las historias, los ritos, los mitos. Entonces creo que algo de eso todavía sigue presente en nosotros y creo que es una buena forma de equilibrar todo el contenido audiovisual que tenemos. El poder volver, ¿no? A esta sensación de estar con tus audífonos en un espacio y echar a volar la imaginación solamente a partir de lo que escuchas. Hay algo que sigue siendo muy placentero de eso y yo creo que por eso está apelando a un público cada vez más amplio. Sobre la experiencia que le dejó este podcast, Humberto Busto nos comentó esto. Pues recordar nuevamente y ser empático con las cuestiones, las circunstancias tan precarias en las que a veces se vive en este país. O sea, sí seguir teniendo conciencia de que la diferencia de clase social, económica es muy grande, en que hay mucha desigualdad, en que no, en que el gobierno y las políticas tienen todavía que, ¿no? que pulirse mucho más para alcanzar a muchos más sectores de la sociedad. Me quedo por lo menos con la sensación yo siento que esto también es un regalo para Gumaro a nivel espiritual, ¿no? Hay algo, o sea, sí es una historia muy dolorosa y aunque lo que hizo es absolutamente perturbador y negativo, pues no deja de ser un ser humano que fue orillado por todas estas circunstancias. Entonces, como que traté, y eso lo platiqué con Alejandro, de que el proyecto sí fuera también pues un apapacho para su alma. Su psique estaba trastocada, ¿no? O sea, su ser estaba trastocado, pero pues no deja de ser un ser humano cuya alma a lo mejor hubiera querido un destino distinto. Entonces, por lo menos darle cabida a una visión mucho más amplia que la de solamente ser un caníbal para ser más empáticos entre nosotros. Más ahora que todos pues podemos estar a punto de cualquier brote psicótico de la nada. Y bueno, ¿por qué no invitas al público del Capitalino a que no se pierda el podcast de El Caníbal? Pues a toda la gente de Capitalino, soy Humberto Busto y los quiero invitar muy sinceramente a que conozcan esta historia a partir del 15 de marzo en la plataforma Podimo. Ustedes entran a Podimo, diagonal Humberto Busto, ahí entran directo a la suscripción para este podcast, pero no solo eso, sino para conocer el catálogo tan extenso y enorme que tiene Podimo, que es la plataforma de audiolibros y de podcast en español más grande que existe en el mundo. Entonces suscríbanse,
empiecen por este podcast. Cada semana estaremos estrenando un episodio nuevo y de verdad se van a alucinar. Óiganlo con audífonos y métanse el viaje que se van a sorprender con cada capítulo, se los aseguro. Informó para El Capitalino Virginia García.